Bienvenidos a todos, mi nombre es Marcos Falcone y esto es 4 siglos de liberalismo, un podcast sobre la historia de la tradición liberal moderna realizado con el apoyo de Fundación Libertad. Como saben, hoy vamos a hablar sobre el que quizás sea el liberal más famoso de todos los tiempos, Adam Smith. Pero para empezar a conocerlo y entenderlo mejor, demos primero un paso atrás y volvamos a nuestro intelectual de la semana pasada, David Hume. Hayek dice que uno de los grandes hallazgos de los escoceses justamente es, bueno, por un lado toda esta visión evolutiva de los fenómenos sociales previo al darwinismo, ¿no? Es esta especie de darwinismo predarwinista, o sea, un evolucionismo pero cultural, un evolucionismo que plantea la evolución de las reglas e instituciones sin hacer referencia a la evolución biológica, pero al mismo tiempo lo que plantea Hayek es que Hume es muy bueno explicando cómo surge la cooperación a partir de comunidades pequeñas. ¿Por qué? Porque en Hume es muy importante algunos aspectos, como por ejemplo, cómo me mira el otro cuando yo hago determinada cosa, cómo yo lo miro a él, cuál es el juicio de este otro respecto de mi conducta y mi juicio respecto a la conducta de él. De esta manera van surgiendo juicios morales comunes. Hay hasta cierta preocupación por la reputación social en Hume, que esto lo dice explícitamente, por parte de los individuos, etc. Ahora, lo que dice Hayek, y muchos coinciden, es que Hume logra explicar muy bien el surgimiento de, por ejemplo, los principios morales o de las instituciones de la justicia, etc., en comunidades pequeñas donde todavía las personas se conocen, aunque sea lejanamente, y pueden llegar a tener alguna preocupación por justamente la reputación o la mirada del otro. Ahora, ¿qué pasa cuando las comunidades son muy grandes? Estas son anónimas, o sea, yo no conozco a la persona que me estoy cruzando por la calle y quizás nunca más la vuelva a ver esa persona. Y a pesar de eso, encontramos que van surgiendo principios de cooperación, van surgiendo principios de justicia comunes y se da determinado nivel de coordinación social a pesar de que las personas no se conocen. ¿Cómo explicamos este fenómeno? Y ahí es donde aparece Adam Smith, digamos. Adam Smith logra explicar los principios de la cooperación o la organización social en comunidades mucho más grandes y más anónimas, digamos, que las de Hume, a partir de estos mecanismos de coordinación, como puede ser en el mercado el mecanismo de los precios, como puede ser en el ámbito de la filosofía moral y política el mecanismo de los principios de justicia, etcétera, que nos permiten comprender en un sentido más abstracto la cooperación social o el surgimiento de las reglas e instituciones en comunidades donde los individuos no se conocen cara a cara, digamos, ¿no? Y eso es muy interesante, es algo que llama la atención Hayek, habiendo estudiado los dos autores y habiendo escrito ensayos sobre los dos autores, y me parece que es muy acertado este paso, ¿no? Es como dentro de la misma escuela, aquel que logra explicarnos a la pequeña comunidad, aquel que logra explicarnos lo que se llama la gran sociedad, que este es Smith. Escuchamos recién a Eliana Santananolia, que justamente estuvo con nosotros la semana pasada hablando sobre Hume y que es directora ejecutiva del instituto que lleva su nombre en Argentina. Y ahora, para ubicar a Smith un poco más en el contexto de su época y en especial en relación a Hume y a Locke, vamos a escuchar a Walter Castro, que es doctor en economía por ESEADE, profesor en la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Católica Argentina, entre otras, y director de asuntos académicos de Fundación Libertad. Bueno, con Hume eran amigos, muy amigos, o sea que imagínate que dialogaban de verdad, uno al lado del otro. Se visitaban, se escribían, sabían perfectamente bien qué es lo que pensaba el uno del otro y se criticaban las obras, y hay un montón de cartas muy ricas entre ellos. La tradición escocesa es súper rica, ¿no? Imagínate que Hume y Smith, y hubo otros, qué sé yo, Ferguson, Stuart, un montón. Eso es como el Barcelona, o sea, a veces en algún momento de la humanidad se encuentran 10 tipos que la rompen en un equipo, digo, eso no sé qué pasó en Escocia en ese momento, pero es muy impresionante que exista una escuela de pensamiento como la escocesa. Y la particularidad de ellos es que ellos están convencidos de que la sociedad civil y el comercio son antes que el gobierno. El gobierno puede tutelar casi como un gendarme o como una especie de guardián nocturno, puede tutelar las reglas de justicia del orden, pero las reglas de justicia del orden y el comercio vienen a partir de ensayos de prueba y error, o sea,
son tipos que confían en el comercio, son personas que se dan cuenta que la evolución de la ley comercial viene de los usos y las costumbres, se dan cuenta que la costumbre tiene una gran importancia en el modo de funcionar de la sociedad. Y bueno, se dan cuenta de la importancia de los derechos de propiedad. Y bueno, en algún sentido, gobierno limitado, por supuesto que dialoga con Locke, obvio. Y por supuesto que propiedad privada dialoga con Locke, sí, por supuesto. Se inspiran ahí, ¿no? Pero claro, esta tradición de pensamiento que cree en los órdenes espontáneos, yo creo que dialoga y discute con otras tradiciones, ¿no? Con la tradición hobbesiana, con la tradición cartesiana, con la tradición iluminista continental, como dice Hayek. Hay muchos que están enfrente y que han visto el mundo de forma distinta, ¿no? Así que a mí se me ocurre que, bueno, a ver, teoría de los precios, y antes de Smith son los fisiócratas, y antes estuvo Cantillon, y antes estuvo la Escuela de Salamanca, y no vamos a decir que Adam Smith descubrió el funcionamiento del sistema de precios, ¿no es cierto? Ni vamos a decir que en él está una bocanada de originalidad en todo lo que hizo, no, pero el tipo supo sistematizar y compendiar por debajo de la pregunta fundamental, que es ¿por qué crecen las naciones?, y articular una serie de respuestas en un libro que le llevó 1000 páginas y 10 años, porque él creía que dando espacio a mercados más libres y a gobiernos más chiquitos, la iniciativa privada era capaz de generar iniciativa y competencia y más comercio, y sobre todo división del trabajo, especialización y capitalización. Entonces ahí está, esa es la explicación del paquete. O sea, no hay quien no libe en Adam Smith para contar el cuento completo de cómo funciona la economía. Entonces, primero lo primero. Cuando la mayor parte de los mortales pensamos en Adam Smith, pensamos automáticamente en dos cosas. Por un lado, en la economía en general, como ciencia, y por otro lado, en el liberalismo económico más en particular, como doctrina. Se me ocurrió preguntarle a Walter, entonces, si él cree que hay una relación entre ambas ideas. Sí, hay relación, porque todo el sistema que Smith trata de explicar minuciosamente en su tratado respecto de la naturaleza de la causa de la riqueza de las naciones, o en su teoría de los sentimientos morales, que son sus dos obras capitales, todo ese sistema de pensamiento, que es bastante monumental, te decía, tiene una pretensión sistémica, ¿no? Está explicando el modo en que las personas nos comportamos, moral y económicamente, a través de dos principios. Uno es el de simpatía, el otro es el principio de autointerés o el de utilidad. Pero todo ese edificio se construye dentro de un orden de libertad natural. Entonces, si bien está claro que Smith en Riqueza de las Naciones va articulando una serie de tesis, de teorías, de cómo funciona el mercado libre, la división del trabajo, la acumulación de capital y las instituciones, todo este modo de funcionar de la economía se presume en libertad, y en el fondo, dentro de una tradición en la que por supuesto Smith se inscribe, que es la tradición de los órdenes espontáneos, ¿no? O sea, eso de que la sociedad civil un poco es el teatro en donde las personas, la sociedad civil y comercial, las personas se relacionan moderando sus pasiones, acomodando los intereses unos a otros, dentro de reglas de fair play, con respeto recíproco, y al fin de cuentas ese modo de funcionar de la economía que le asegura cierto crecimiento por la virtud de la división del trabajo, la especialización, la acumulación de capital, y dentro de un set de reglas que permiten la competencia fair play, ¿no? Todo eso se va dando dentro de un marco de libertad. Libertad quiere decir también igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Entonces sí, es el padre de la economía porque escribió ese tratado, que no es que fue original, por supuesto que Smith tomó muchas ideas de su época y anteriores, pero generó un compendio donde articuló una serie de muchas respuestas a la principal pregunta de la economía, que es ¿por qué crecen las naciones? ¿Por qué algunas crecen y otras no? Y al final la respuesta es que en un orden de mayor libertad la cooperación es mayor, el comercio es mucho más robusto, la gente toma más ventaja de lo que mejor sabe hacer, intercambia más, y aún persiguiendo sus propios intereses, cada quien en competencia está obligado a ofrendarse al que tiene enfrente para venderle. Entonces, de golpe vos resolvés muchos problemas como tu cena, no por la benevolencia del cervecero, ni del carnicero, ni del panadero, sino porque ellos siguen su autointerés. Claro que el autointerés de esas personas está enmarcado dentro de reglas de fair play, donde efectivamente van a tratar de venderte sus productos en un orden competitivo y de libertad de mercado, digo, pero donde vos puedas elegir entre varias opciones,
y donde los acuerdos son libres y voluntarios. Entonces, cada uno se tiene que esmerar en satisfacer al que tiene enfrente y poner lo mejor de sí en el mercado para que el otro te compre, en competencia y dentro de reglas justas. Es decir, reglas justas se traduce no robar, no estafar, no matar, no... Bueno, ese es un orden de libertad. Y ese es el orden de libertad que de alguna manera ha descrito la gran expansión comercial y económica de todo Occidente, desde el 1800 para acá. Es decir, el gobierno de un orden de mayor libertad, es decir, el rechazo al privilegio, al mercantilismo, a las economías cerradas, que hacen negocio los amigos del rey, y cierta igualdad ante la ley, y poner a cada persona en interés propio a empujar alguna actividad que cree que le va a resultar más conveniente y lo va a hacer feliz, en intercambio pacífico genera un clima de concordia y de mucha sinergia social. Y entonces, en el fondo te estoy respondiendo que en ese orden de libertad se desarrolla la economía a pleno, y el bienestar económico se traduce para la mayoría de los participantes, diría que para cada vez más participantes, que gozan de los beneficios de lo que hace cada otro, de lo que sabe hacer cada otro, de las inversiones de cada otro. Pero es clave, ¿eh? En competencia y con reglas fair play. Entonces, como sabemos muy bien, la gran obra que recordamos de Smith es La riqueza de las naciones. Así que además de escuchar a Walter, tenemos que escuchar lo que Eliana tiene para decir acerca de este libro. Prestemos atención, de todas formas, porque a partir de acá vamos a irnos hacia otro lado, hacia una segunda obra de Smith que es imprescindible recordar en la historia del liberalismo moderno. Hay una cuestión que me gustaría, simplemente porque no está tan estudiada, y yo la incluí en mi tesis doctoral y demás, que tiene que ver con que Adam Smith, en La riqueza de las naciones, la parte que no es tan estudiada es el segundo tomo de La riqueza de las naciones, donde él habla de la evolución o del surgimiento evolutivo de varias instituciones. Es muy interesante el tratamiento que hace ahí. Por ejemplo, para poner algo similar a lo que hablamos también en Hume, el surgimiento de la justicia, y no solo la justicia como principios de justicia, sino la justicia como las instituciones judiciales, los jueces, o todo lo que es el surgimiento de los ejércitos nacionales. Y lo que es interesantísimo de Smith es que también, igual que en Hume, mucho antes de Darwin, digamos, él hace una explicación evolutiva por etapas. O sea, dice, en la edad de piedra los individuos se organizaban de esta manera, y entonces no necesitaban ejércitos nacionales porque se defendían en tales circunstancias y salían todos a defenderse, los hombres, las mujeres, los niños. En la sociedad agrícola ya había una división principio del trabajo, entonces cuando había un conflicto bélico ya estaban, no eran nómades, ya estaban estables, ¿verdad? Los hombres de tales características salían a... O sea, hace una explicación que te diría que casi un psicólogo evolutivo hoy podría hacer del surgimiento de los ejércitos nacionales, y luego otro capítulo del surgimiento de las instituciones judiciales, o sea, de la necesidad del establecimiento de jueces, y no de árbitros temporales, sino de las instituciones de justicia, cortes, etcétera, etcétera, que es muy interesante y que es una muy buena muestra de lo que es una explicación de mirada evolutiva cultural de las instituciones sociales, ¿no? Que esa parte de la obra de La riqueza de las naciones no se estudia tanto, no se lee tanto, y también está muy en consonancia con la teoría de los sentimientos morales, porque también hay una explicación bastante evolutiva en las dos obras de lo que son instituciones sociales, que por supuesto van de la mano con, por ejemplo, toda la explicación de la evolución de la división del trabajo que hace el principio de la obra, o sea, ¿no? Está todo de la mano. Pero nada, hace un tratamiento especial de eso que no es tan común verlo, está más cercano en esa parte a Adam Ferguson, que es otro de estos autores de la ilustración escocesa que a mí me encantan, porque bueno, trabaja justamente todo lo que es la evolución de las instituciones políticas, y bueno, y es muy interesante para leer ese otro tomo de La riqueza de las naciones de Adam Smith. Ahora sí, entonces empezamos a familiarizarnos con la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. ¿Pero por qué es tan importante esta obra? Sigamos escuchando a Eliana. Adam Smith es muy reconocido como el padre de la economía, o padre de la economía política, podríamos llamarlo, por su obra de La riqueza de las naciones, ¿no? Que esta la conocemos todos, y mal que mal, en alguna materia de economía que hayamos tenido, o en historia del pensamiento económico, tenemos las ideas básicas de esta obra. Pero la otra obra reconocida de él, que es La teoría de los sentimientos morales, ha sido menos estudiada, por lo menos en Argentina o en el ámbito latinoamericano es menos estudiada, y yo creo que es igual o más importante que La riqueza de las naciones, porque nos permite dos cosas. Por un lado,
comprender mejor la filosofía de Adam Smith en su completitud, digamos, entender mejor su obra, y por otro lado, complementar algunos elementos de la riqueza de las naciones. Es como que comprendemos mejor a qué se está refiriendo con la riqueza de las naciones. Hay un largo debate académico sobre los dos Adam Smith, y hay un montón de papers escritos al respecto, si estos dos Adam Smith son dos partes de su obra completamente desconectadas o no, se complementan. Bueno, sin ser una experta específica en este tema, sí, yo tengo la posición de que para mí las dos obras se complementan. O sea, para mí Adam Smith en las dos obras está analizando aspectos complementarios de la naturaleza humana, y el individuo autointeresado de la riqueza de las naciones no se contradice con el individuo simpático en el sentido de que tiene simpatía por los demás en la teoría de los sentimientos morales. Para mí son dos aspectos de la naturaleza humana que para los escoceses son fundamentales y que completan una visión de la naturaleza humana. De nuevo, volviendo al concepto de naturaleza humana que comentamos en su momento con Hume, a mí me parece que Adam Smith nos muestra que la naturaleza humana es compleja. A diferencia, digamos, los contractualistas siempre nosotros tenemos la idea de que hay algunos que tienen la idea de que la naturaleza humana somos naturalmente buenos, y digamos, a la Rousseau, por decirlo de una manera, y la civilización, la sociedad civil nos corrompe, otros como, no sé, a la Hobbes, tenemos una naturaleza humana violenta y mezquina, y la sociedad civil nos permite encauzar esas fuerzas a través del soberano y la organización política. Bueno, yo creo que los escoceses y Adam Smith tienen una visión de la naturaleza humana compleja. O sea, somos individuos autointeresados, sí, con generosidad limitada, sí, pero al mismo tiempo tenemos dentro de nuestras capacidades la capacidad de empatizar, de simpatizar en inglés no quiere decir como nosotros entendemos la simpatía, somos simpáticos, alegres, amables. No, quiere decir podernos poner en el lugar del otro, podernos poner en los zapatos del otro y comprender sus sentimientos. En este punto, Adam Smith hace un gran desarrollo de la noción de simpatía al principio de la teoría de los sentimientos morales, y yo tengo una lectura de la teoría de los sentimientos morales que de alguna manera nos muestra el fundamento de los juicios morales y de los valores morales, que van desde la pura subjetividad en los primeros capítulos, que es bien el tratamiento de la simpatía para decirlo con un ejemplo muy simple, yo juzgo como bueno algo que hace otro, porque me puedo poner en el lugar de ese otro, y comprendo lo que siente, por eso todo este sentimentalismo escocés, o sea, no pasa solo por la razón, sino pasa por una comprensión empática, diría Weber, de este lugar del otro, y entonces lo apruebo porque entiendo, y el otro va a tener un proceso similar hacia mí, ¿no? O sea, hay como procesos de simpatía cruzados, mutuos luego, que nos van formando un juicio moral común, de alguna manera. Y esto luego se hace en el propio proceso de la obra, se hace más intersubjetivo, ¿no? O sea, esos juicios morales subjetivos se van entrecruzando y hay de alguna manera un acuerdo, se podría decir así, social sobre los juicios morales, ¿no? Obviamente nunca las comunidades son totalmente homogéneas, obviamente va a haber gente que no tenga los mismos juicios morales, pero en la generalidad vamos a ver que va a haber juicios morales en común. Se va intersubjetivando de alguna manera el fundamento del juicio moral. Y bueno, de esto va surgiendo determinados principios comunes, que van surgiendo los principios de justicia. Luego él hace todo un tratamiento entre principios de justicia que son generales, regulares para toda la comunidad y que nos permiten convivir, y después actuaciones morales supererogatorias, como diría Walter, digamos, que van por encima del estándar de justicia social que tienen que ver con individuos que están motivados moralmente por encima de la exigencia social moral estándar. Y luego está todo el planteo sobre el final de la obra, donde hay individuos que consideran que su comportamiento es correcto moralmente, independientemente de los juicios morales de la comunidad. O sea, hay un paso entre la subjetividad, la intersubjetividad, y luego la elaboración de una noción que es el espectador imparcial. Que Adam Smith no es un observador externo, no es que viene a establecer un criterio objetivo externo a las interacciones o a esa comunidad, sino es esos criterios morales intersubjetivos que los objetivizo, digamos, un poco, los abstraigo un poco y digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo debería hacer en esta circunstancia? O si tal conducta es buena o mala, bueno, voy a qué diría ese observador imparcial, pero ese observador imparcial en realidad
surge de los valores y de los juicios que se fueron produciendo, digamos, socialmente hasta ese momento, de las interacciones. Con esto cierro. Ahora, volviendo con el tema de la relación entre la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones, yo creo que él trata en estos aspectos más de simpatía, más morales, más de cómo van surgiendo los principios y de justicia, los principios morales comunes, mientras que en la riqueza de las naciones él está, por lo menos desde el principio, elaborando una teoría para explicar las interacciones y el intercambio en una sociedad de división del trabajo, etcétera, y de alguna manera está observando los beneficios del surgimiento de determinadas instituciones para, digamos, la salida de la pobreza y el desarrollo en un sentido más económico. Pero para mí son dos aspectos de la misma naturaleza humana y son dos obras que se complementan en ese sentido. Para seguir con el hilo de esta discusión, hablé también con Walter acerca de la teoría de los sentimientos morales, las reglas de justicia y, en términos más generales, sobre los aportes de Smith a la filosofía moral. A su libro, al que le dedicó toda la vida, es a Sentimientos Morales, no a Riqueza de las Naciones. Riqueza de las Naciones la escribe del 66 al 76, 10 años. Le dedica bastante tiempo después de que vuelve de la Europa continental. Pero lo escribe de una sola vez y no le mete ninguna modificación sustancial. Sí le hizo retoques, sí le hizo arreglos, pero en cambio, Teoría de Sentimientos Morales es un libro que empieza en el 59 y lo termina en el 90. Y en 2 oportunidades de las 6 veces que lo toca le mete cambios capitales, el último antes de morirse. Entonces el tipo estuvo pensando toda la vida en la teoría de los sentimientos morales. Era un filósofo moral. Y ese libro, en el fondo, lo que te está tratando de explicar es cómo la gente hace para descubrir la propiedad de la conducta, o la conducta apropiada, o la conducta correcta. Y la conducta correcta es la fuente de la regla moral de justicia del orden. Entonces, la regla de justicia, y la justicia es muy importante porque es un sentimiento moral, y porque al fin de cuentas cualquier sociedad se vertebra alrededor de un criterio de justicia. La regla de justicia para Smith termina siendo el puente entre la teoría de los sentimientos morales, en donde explica a través del principio de simpatía por qué las personas podemos poner nuestros sentimientos en concordia y por qué para eso hace falta que nos moderemos y por qué podemos socializar y socializar crecientemente con desconocidos, hasta encontrar reglas de convivencia que son las reglas de justicia, que son, si se quiere, un poco más universales, que a ojo de un espectador imparcial están aprobadas. Y entonces cuando llega a esa regla de justicia vista como imparcialidad, y reglas de respeto recíproco, y generalmente son prohibiciones universales, esa que dicen no matar, no robar, no estafar, no hay mucho más que eso. Entonces el tipo se da cuenta que a partir de ahí está el respeto, la propiedad privada, el castigo al robo, y dice, bueno, sobre estas reglas morales se construye un orden de libertad y con este resultado económico. Sin estas reglas morales no hay la posibilidad de un desenvolvimiento económico como el que le explica en Riqueza de las Naciones, que además es muy cauteloso y él mismo cree que no va a haber. Él escribe Riqueza de las Naciones como una crítica al mercantilismo de su época, tremendo mercantilismo. ¿Okay? Entonces dice, yo no creo que el libre comercio nunca se instale, dice. Pero ¿por qué es tan importante la Riqueza de las Naciones? Porque el modo que tenemos de aproximarnos entre las personas, de compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas, el de juzgar la conducta del otro como correcta o incorrecta, y el otro juzgar las nuestras como tal, y nosotros juzgarnos a nosotros mismos a través de la mirada de los terceros que nos escrutan y nos aprueban o nos desaprueban, eso va encontrando en la moderación que es lo correcto o lo apropiado. Y eso apropiado al final, cuando se habitualiza y se respeta por todos, de manera, si vos querés, recíproca o de manera multilateral, es decir, de todos para con todos, cuando se hace plural esa manera de respetar esos valores, bueno, a partir de ahí el comercio puede prosperar siempre y cuando las reglas sean fair play. Y por eso es muy importante la conexión entre un libro y otro. Se gasta todo el primer libro para explicar lo que es justo y el segundo libro por qué crecen las naciones. Como siempre, me veo tentado a preguntar cuál es la contribución más importante de nuestro personaje del día. Pero como hoy ya vemos que parece estar complicada la cosa, no solamente le hice nuestra pregunta usual a Walter, sino que además le pregunté si él cree separables las contribuciones económicas y filosóficas de Smith al liberalismo. No, imposible. Es una única obra monumental que trata de explicar el comportamiento humano desde 2 principios, el principio de autointerés y el principio de simpatía. El principio de simpatía es por qué en el fondo las personas disfrutamos de la compañía y
y el placer que nos da simpatizar con el otro. O sea, ¿por qué vos disfrutás con tu amigo un cumpleaños? ¿Por qué vos te podés condoler de la situación de otra persona? O sea, ese es un principio que explica muy mucho las cuestiones más íntimas de los grupos chicos. O sea, no tenés tanta simpatía por lo que pasa en China, por un chino que no conociste nunca en tu vida, dice Smith, ¿no? Aunque el chino tenga una calamidad. Pero sí, ese principio, en el fondo, es el que explica los lazos más cercanos. Y el autointerés explica las relaciones con la gente que está un poco más lejos. Entonces, vos tenés que, en el principio de simpatía te permite explicar cómo salís de tu familia y te vas vinculando lentamente con gente la que no es de tu familia, pero que aprendés a respetar. Y te vas moderando para eso, porque te quedan lejos. Es decir, no, hace falta un ejercicio de autocontrol para dominarte y no creer que sos el centro del mundo y poder ponerte en concordia con cada otro. Entonces, la moderación es bajar un cambio, es decir, yo no soy el centro del mundo, lo que me interesa a mí no es lo único que vale, yo no soy un dios. Y lo mismo para el que está enfrente tuyo. Entonces, cuando las personas ponen en concordia sus sentimientos, los dos tienen que hacer una concesión, bajan un cambio, y ahí se tratan con respeto, y entonces la convivencia se hace armonía, no es que lo que digo yo está ok y vos tenés que hacer lo que digo yo. No, entonces aparece el diálogo, aparece el intercambio en eso. Y esa manera de relacionarse, que son intercambios de emociones, de juicios de valor, de sentimientos morales que llevan a la moderación, es la antesala de otra clase de intercambios un poco más mercenarios, dice Smith, que son los intercambios que hacemos por todo lo que compramos. Entonces nos especializamos en hacer lo que nos sale mejor para ofrecérselo a los demás, y cada otro se especializa en lo que le sale mejor y si nos lo ofrece a nosotros. Y si el mercado es competitivo, cada uno se especializa más y se esfuerza más, y el mercado al final recoge una sinergia de la mejor producción de todos en un escenario de competencia fair play. Entonces es muy difícil separar las cosas. De hecho, la tradición alemana por mucho tiempo habló de Das Adam Smith Problem, que es justamente decir, no, Adam Smith de joven era un altruista y ya cuando más viejo se puso más egoísta y se hizo economista. No. Eso finalmente quedó totalmente zanjado, porque con el tiempo aparecieron 2 sets de apuntes de sus clases del 62, 63, y entonces estaba claro que le explicaba todo el sistema de una sola vez en sus clases. No había tal cosa como una cuestión moral que te lleva a encontrar la corrección, el comportamiento adecuado y justo, y en el otro un comportamiento interesado que no le importara nada a la moral. No, el comportamiento interesado se edifica arriba de ese comportamiento de respeto recíproco y justo. No se pueden separar las dos obras de ninguna forma. Y es más, quien lee La riqueza de las naciones y no lee Sentimientos morales, le falta el primer capítulo de la saga. Y el que lee el primero y no lee el segundo, le falta la conclusión. La última palabra para el día de hoy se la vamos a dar también a Walter, porque él tiene una característica para resaltar, quizás no muy explorada, pero no por eso menos importante, sobre nuestro gran Smith. Smith tiene una lectura muy psicológica, su moral es bien empírica, ¿no? Tiene un modo de abordar las cosas que en el fondo presume o necesita de una gran humildad. Cuando vos en el fondo estás pensando en una construcción que se va dando así espontáneamente, casi como si fuera una composición, y va integrando los haceres y los saberes de los demás en un algo que se hace más armónico y más sinérgico, es súper importante rescatar el costado cataláctico de Smith, ¿no? O sea, cataláctico quiere decir comercio, intercambiar, pero curiosamente Hayek señala, y muy bien, que catalaxia en griego es hacer a los enemigos amigos. O sea, en el fondo Smith es un ser social, básicamente. Tipo que ve al individuo en su comunidad amalgamando reglas y habitualizando las reglas de respeto recíproco, y sobre esas reglas se edifica, a partir del autointerés y de la diversidad y de los diferentes talentos, un comercio que avanza porque la gente se especializa más y más en lo que mejor le sale. Entonces es primero cinchar para encontrar un conjunto de reglas de justicia mínimas pero elementales, o sea, la base institucional del liberalismo, el respeto a la dignidad del otro, a la vida del otro, a la propiedad del otro, ese respeto esencial de la convivencia, y después, dentro de reglas justas, competencia, y que cada cual dé lo mejor de sí, y que de forma voluntaria y libre, también intercambio, lo ponga a consideración de los demás. Siempre estamos a consideración de los demás. Y en ese asunto me parece que una posición solo de mucha humildad, antropológicamente, de leer al hombre como muy incompleto y completándose en la sociedad con los demás y con el hacer que intercambia con los demás, es lo que permite el enriquecimiento.
moral de la persona y económico. La humildad en términos de conocimiento, si se me permite agregar, es una característica que creo que todos los liberales deberíamos tener porque describe particularmente bien lo que debería ser el liberalismo. Una doctrina que no es doctrina, una doctrina acerca de las infinitas imperfecciones que tenemos los seres humanos y de cómo es a través de la cooperación, nunca la fuerza, que las terminamos sorteando. Terminamos así este cuarto episodio de 4 siglos de liberalismo y ojo con la semana que viene porque abandonamos Gran Bretaña, Francia y nos vamos para Alemania a hablar de un personaje cuyo nombre puede asustar por lo pesado, pero que vamos a tratar de hacer ligero, Immanuel Kant. Ah, y por cierto, si llegaron hasta acá, imagino que no es necesario, pero les recuerdo de todas formas que si les gusta, se pueden suscribir a este podcast para estar siempre actualizados sobre futuros episodios. Muchísimas gracias por escuchar.